Hi, I welcome you to another episode of Speak English Podcast. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante, phrasal verbs. ¡Vamos allá! ¿Qué son los phrasal verbs? Bueno, los phrasal verbs son verbos que tienen dos o tres palabras. Están formados por un verbo y una partícula. La partícula parece una preposición, pero no actúa como una preposición. Además, las partículas cambian el significado de un verbo. Vamos a ver unos ejemplos. En este ejemplo vamos a utilizar la palabra up como una preposición. He looked up at the sky. Él miró hacia el cielo. Al decir looked up, quiere decir mirar y up, arriba. Es decir, que su significado es literal, mirar hacia el cielo. Ahora vamos a ver un ejemplo en el que la palabra up funciona como una partícula. She looked up a word in her dictionary. En este caso, looked up significa buscó, ya que, tiene ed, que es pasado. Por lo tanto, la oración quedaría como, ella buscó una palabra en su diccionario. Muy bien, continuemos. Transitive phrasal verbs. Veamos qué son. Bueno, estos tienen objetos y el objeto puede estar en medio del verbo frasal, es decir, en medio del verbo y de su partícula. Vamos a ver unos cuantos ejemplos. Aquí tenemos un phrasal verb, call up. ¿Qué significa? Bueno, to make a phone call o hacer una llamada telefónica. Veamos un ejemplo. He called his boss up to tell him he had overslept. Él llamó a su jefe para decirle que había dormido de más. Pero también podemos decir, he called up his boss to tell him he had overslept. Pero es mejor escribir, el uso de estos verbos frasales como la primera oración. Es decir, si el phrasal verb es transitivo, es mejor escribirlo entre el verbo y la partícula. Es decir, called his boss up. His boss sería el objeto. Called es el verbo y up es la partícula. Por lo tanto, podemos poner his boss en medio del phrasal verb. Vamos a ver otro ejemplo. Call off, que significa cancelar, cancelar algo. Por ejemplo, at the last minute, the bride canceled the wedding off. At the last minute, al último minuto, la novia canceló la boda. Pero también podemos decir, the bride canceled off the wedding. Cualquiera de las dos formas es correcta con los verbos transitivos, o con los phrasal verbs transitivos. Continuemos con una importante regla. Cuando el objeto es un pronombre, este debe sí o sí escribirse entre el verbo y la partícula. Por ejemplo, aquí tenemos dos oraciones. A friend called her up at work o a friend called up her at work. ¿Qué oración es correcta? Bueno, la primera es la correcta, debido a que la palabra her es un pronombre, por lo tanto debemos sí o sí escribirlo en medio del verbo called y la partícula up. Por lo tanto, la primera oración es la correcta. A friend called her up at work. Muy bien, continuemos con los phrasal verbs intransitivos. Estos no tienen objetos y son inseparables, es decir, no podemos escribir nada entre el verbo y la partícula. Veamos unos ejemplos. Aquí tenemos un phrasal verb, grow up, que significa to become older or an adult. Quiere decir, hacerse más viejo o un adulto. Veamos un ejemplo. Tom grew up in Egypt. Tom creció en Egipto. No podemos decir Tom grew in Egypt up. No. Esta forma sería incorrecta. Vamos a continuar. Hang up, otro phrasal verb. Significa to finish talking on the phone. Terminar de hablar por teléfono. Por ejemplo,
She will hang up before she gets into the car. Ella va a colgar antes de entrar al carro. ¿Ok? En esta oración sucede lo mismo. No podemos meter nada entre hang y up. Continuemos. Algunos phrasal verbs pueden ser transitivos e intransitivos. Veamos un ejemplo. De nueva cuenta aquí tenemos un verbo frasal, que es la palabra make up. Make up transitivo significa inventar algo. Por ejemplo, Thomas made up a story about Jill and Joe. Thomas inventó una historia sobre Jill y Joe. Excelente. Continuemos ahora con make up, pero en su forma intransitiva. ¿Qué significa to become friends again after an argument? Ser amigos de nuevo después de una discusión. Por ejemplo, they made up. They were friends again. Ellos se reconciliaron. Ellos fueron amigos de nuevo. Muy bien. Continuemos con requests and responses. Vamos a ver. En este tipo lo que viene siendo preguntas y respuestas, utilizamos siempre will, este verbo auxiliar, para responder. Vamos a ver unos ejemplos. De la misma manera vamos a usar phrasal verbs. Turn down, que significa to decrease the level of sound, heat, etc. that a device is producing. Que es bajar el nivel de sonido, de calor, etc. que un aparato está produciendo. Por ejemplo, supongamos que alguien dice, please turn down the music. Por favor, bájale a la música. Y yo respondo, ok, I will turn it down. Ok, le voy a bajar. Como podemos ver en la respuesta, estoy usando el auxiliar will para responder. Y también digo turn it down. ¿Qué tipo de palabra es it? Bueno, it es un pronombre, por lo tanto debe de estar escrito entre el verbo turn y la partícula down. Excelente. Vamos a ver otro ejemplo y utilizando un phrasal verb distinto. Este es put away, que significa to move something back to the place it is usually kept. Mover algo al lugar donde éste usualmente se encuentra. Por ejemplo, de la misma manera, supongamos que alguien dice, put your books away, please. Pon tus libros en su lugar, por favor. Y yo contesto, all right, I put them away. Digo, está bien, los voy a acomodar. Recordemos que I'll es la contracción de I will. Por lo tanto, sí se está utilizando este verbo auxiliar. De nueva cuenta, them es un pronombre, por lo tanto debe estar en medio del verbo frasal. Repasemos una vez más. Put es el verbo. Them, pronombre. Away es nuestra partícula. Por lo tanto, contestaremos I'll put them away. Muy bien. Y eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias por ver. Por favor, deja un comentario, un like, suscríbete a Speak English Podcast. Muchas gracias por ver este video. And see you next time.